Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Luis Urdaneta, estudiante de Ingeniería Industrial en su materia de control de calidad. Aquí quería presentarle lo que sería el parcial número 2, lo que es el muestreo de aceptación. Y quizás un poco brevemente el paso a paso de la evaluación. Nos dan en el ejercicio, nos dan 3 proveedores donde nos piden que calculemos varias cosas, ¿no? Como el tamaño de la muestra, lo que vendría a ser el número máximo de defectuosos que hay en la muestra y conocer el porcentaje en el cual vamos a estar trabajando en las tablas. Porque conocemos de que cuando se hace una inspección en un plan de muestreo al 100%, vamos a conseguir de que vamos a tener algunos defectos y en otros casos no va a ser así, pero mayormente es muy viable que se haga este tipo de evaluación. Entonces, con el primer proveedor nos damos cuenta de que al momento de que se hace una inspección, nos damos cuenta de que hay menos defectos en la entrada que en la salida, porque tenemos una fracción defectuosa del 1%, pero a la salida tenemos una AOQL de 1,4%. Y hay una regla que usted nos explicaba de que la fracción defectuosa debe ser mayor o igual al porcentaje que hay en la salida. Entonces eso nos quiere decir que hay menos defectos en la entrada que en la salida. Para el proveedor B hacemos lo mismo, nos piden calcular con unos datos cuál va a ser el tamaño de la muestra, y para conocer cuál es el máximo número de defectuosos lo obtenemos en la tabla cuando nos dirigimos al 2%. Y nos dan estos resultados que están aquí presentes, donde nos da un tamaño de muestra de 155 y un número máximo de defectuosos que hay en la muestra de 5. Entonces, estas son las primeras 3 preguntas y pues avanzamos avanzamos a lo que es el proveedor C, que nos está indicando que podamos buscar ya le explico, disculpe, tengo aquí anotado. Tenemos un nivel de aceptación de calidad, entonces nos piden que cuál es el nivel indiferente de calidad. Entonces sabemos que este es el nivel en donde el lote tiene la misma probabilidad de aceptar o rechazar. Para eso nos piden de que podamos buscar el 50%, ¿sí? Donde existe la probabilidad de que se acepte o existe la posibilidad de que se rechace. En nuestro caso, pues procedemos a buscar el 50% haciendo varias interpolaciones, y esto nos da como un resultado probando con un número de defectuosos, número de máximo números de defectuosos que hay en la muestra. Probamos con 1 y luego con 0, y nos dio que la más efectiva, o la que más nos inclinamos, porque por el tema de la igualdad en la cual estamos evaluando este sistema, dándonos de que el 500, que es el tamaño de la muestra, evaluándolo, cuando lo evaluamos a un C igual a 0, nos da que 500 va a ser es mayor o igual a 350, cumpliendo así la regla de este proceso. Para la parte B, conseguimos que la fracción defectuosa asociada al nivel indiferente, ¿cuál será la fracción defectuosa asociada al nivel indiferente de la calidad? Conseguimos que va a ser igual al 2%. Y esto se debe a que es como es el número de la fracción, es la fracción defectuosa que conseguimos en el proveedor C.
porque el proveedor C nos dice que tiene un nivel indiferente de la calidad al 2%. Y cuando se refiere a un nivel indiferente de la calidad al 2%, es ahí donde el lote tiene la misma probabilidad de aceptar o rechazar. Entonces, esto, claro, no expreso la tabla aquí que se evalúa, pero aquí está como el resultado un poco directo. Al igual que, bueno, para el proveedor C, ¿cuál es el nivel aceptable de la sociedad a un riesgo de productor? Conocemos la ecuación cuando evaluamos el nivel de aceptación de la calidad y nos va a dar que el resultado es un 2,29%. Para el proveedor A, el riesgo del consumidor asociado a un LTPD del 6%, buscamos la tabla del 6%, teniendo ya el valor de lo que es el tamaño de la muestra, y conociendo el LTPD podemos calcular, buscando en la tabla de Poisson, cuál es el riesgo del consumidor, y nos da que da un riesgo del consumidor del 4,8%. Entonces, ya pasando por la pregunta E, si el lote es un 3% defectuoso, ¿cuál será la calidad del proceso de expensión? Nos da que el resultado es 1,95, haciendo el proceso que está aquí mencionado. Pasando a la letra F, ¿cuál será el número de unidades promedios que se espera inspeccionar? Tenemos lo que es el tamaño del lote, el tamaño de la muestra, tenemos la fracción defectuosa, y con esto procedemos a calcular con la ecuación que nos dan de NPA para poder calcular cuántas unidades estamos inspeccionando, y nos da que son 1.396. ¿Cuál será el costo? El costo nos da que 217.600 bolívares. Esto sin decimales. Cuando buscamos si la empresa, cuál será la probabilidad de que un lote del proveedor B sea aceptado para ambos, trabajamos en la tabla para un muestreo simple en AOQL al 2%. El tamaño del lote lo conseguimos entre 2001 y 4000, y el promedio del defectuoso entre 1,6 y 2%. Esto nos da un valor de 5,5% de probabilidad aceptables para el productor y la empresa. Siguiendo la línea, cuando empezamos a aplicar el muestreo doble, teniendo el tamaño del lote y el tamaño de la muestra, buscamos la probabilidad de aceptación del lote del 3% defectuoso. Aplicando la ecuación que se nos enseña, vamos a tener que tenemos un resultado del 0,61%, que para poder hallar el resultado, la probabilidad que estamos obteniendo para un lote del 3%, nos da un 32,10%. Por deducción de la información suministrada por el plan de muestreo, se puede concluir en la siguiente pregunta de que el tamaño del lote va a ser de 100, el tamaño de la muestra N1,2, C1,0, N2 va a ser 3 y C2 igual a 0. Ahora, en la última pregunta de diseñar un plan de muestreo simple cuya curva de operación pasa al nivel de aceptable de la calidad del 0,5%, para luego del productor 5%. También por el LTPD de un 2,445 para un riesgo del consumidor del 10%. Entonces, elaboramos nuestro plan de muestreo y tenemos que la QL es 0,05%. Tenemos el alfa, el beta y el TPD. Entonces buscamos la fracción defectuosa. Esto nos da 4,89. Buscamos en la tabla 2,31 del libro de Haidar, y nos da estos resultados. Y con esto podemos obtener la gráfica donde el nivel de aceptación y la fracción defectuosa se sitúan en el 95% y baja hacia la pendiente de la fracción defectuosa para obtener este resultado en la gráfica.